Levante la mano quien en algún momento de sus vidas lo han rechazado. Y te digo esto, si Michael Jordan hubiera dejado de lanzar la canasta fallando un montón de veces, no habría ganado 6 anillos de campeón de la NBA. Si J.K. Rowling se hubiera rendido después de haber sido rechazada durante años por muchas editoriales, Harry Potter no existiría. Si Walt Disney hubiera abandonado su idea de parque de atracciones después de más de 300 inversores lo rechazaran, no existirían los parques de Disney. Y claro, te digo esto porque son famosos, porque quizás pensaste que ellos tuvieron suerte. Pues no, ellos, así como nosotros, lo han rechazado. Pero no dejaron de ir por lo que querían, no dejaron de pensar cuál era su propósito, no se rindieron por más que tuvieron muchos años de rechazo. ¿Y tú has tirado la toalla porque te han rechazado 1 o 2 veces? Momento de reflexión. Te invito a que te quedes viendo todo el video porque te daré algunas pautas que me sirvieron a mí para afrontar al miedo al rechazo. Recuerda que en este canal verás en cada video cómo nos vamos conociendo, explorando, mirando nuestro potencial y bienestar. Está dentro de nosotros. Porque sabes una cosa, tú te lo mereces. Miedo al rechazo. Esa palabra que en muchos momentos hemos sentido por diferentes razones y en diferentes edades. ¿Sabías que el miedo al rechazo tiene que ver con la falta de autoestima y que probablemente sea porque dentro de la familia son muy autoritarios o muy sobreprotectores? ¿Y esto dificulta el desarrollo de la valía personal? Te dejo por aquí los 3 estilos de comunicación para que puedas identificar en cuál estás. Te pongo estos ejemplos. Como sin darnos cuenta, le bajamos la autoestima a nuestros hijos. Sacan una mala nota y ¿qué le dices? Eres burro, no vas a ser nadie en la vida, no sirves para nada. O cuando se visten de una manera que no te gusta, ¿qué le dices? ¡Qué guachafo que estás! ¡Se te ve horrible! La maestra llama por algo que ha cometido nuestro hijo y ¿qué le estamos diciendo? ¿Qué burrada has hecho? Solo me traes problemas. O como jo, por no decir otras palabras más fuertes. Y también lo contrario, cuando le mandan muchas tareas a nuestros hijos, ¿qué le hacemos a veces? Papi, escucha, le haces la tarea, le pintas los dibujos, un poquito más, y los papitos deberían ir nuevamente al colegio. O cuando quieren aprender a manejar bicicleta, scooter, patines, ¿qué le dices? Ni se te ocurra, es muy peligroso, te vas a caer, te vas a lastimar. Y así mencionaría tantos. Si eres mamá, papá o hijo, ¿te hace sentido alguno de ellos? ¿O qué te estás acordando mientras me escuchabas? Momento de mirarte. Y es ahí donde muchas veces empieza ese miedo al rechazo, a no saber cómo afrontar cuando somos grandes. Hace un tiempo se realizó una encuesta a miles de personas para entender cuáles son los miedos más presentes en nuestras vidas. ¿Y sabes cuál fue el miedo número 1? El más común de todos, hablar en público. Hay gente que prefería morir antes de hablar en público. Y te cuento que yo era una de ellas. Es importante saber que el rechazo también tiene consecuencias físicas. El rechazo duele. De hecho, un estudio de la Universidad de Michigan ha descubierto que tu cuerpo libera las mismas sustancias que cuando sufres un rechazo social, que cuando te das un golpe. El sistema analgésico del cuerpo se activa durante un rechazo como si reaccionara frente a una agresión física. Los autores del estudio se atreven a señalar que las personas más sensibles a los rechazos podrían tener algún problema con la producción de dichas sustancias analgésicas, por lo que le costaría más recuperarse de una experiencia social negativa. Si nos damos cuenta, este miedo es no saber aceptarnos socialmente y con tal de no exponernos, nos escondemos, nos reprimimos y así estamos seguros a que no tengamos la oportunidad de ser rechazados. Y la verdad, no nos percatamos de la cantidad de gente a tu alrededor que te acepta tal y como eres. Y presta atención porque a veces pensamos que nos rechazan, pero el rechazo no tiene que ver contigo. Tiene que ver con la respuesta de la otra persona. Y si te das cuenta, nosotros también rechazamos. Y no tiene que ver con esa persona, solo que no deseas en ese momento. Como cuando estás en un restaurante. El mozo te ofrece pues un postre y tú le dices no gracias. El mozo no está pensando, ¿me habrá rechazado porque no fui lo suficientemente cortés? ¿O porque no le gustó mis zapatos? ¿O porque huelo mal? Pues no,
solo que no deseabas. El rechazo tiene que ver de alguna forma con cómo me estoy sintiendo, cómo me están evaluando o juzgando. Es por eso que muchas veces lo tomamos personal. Muchas veces cometemos la gran estupidez de hacer locuras por caer bien a los demás y así evitar ser rechazado. Y esto pasa en todas las edades, con tal de creernos ser aceptados. Y si nos damos cuenta, esto siempre va a pasar. En la medida que nos expongamos con más gente, vamos a tener la posibilidad de ser rechazados. Como yo, por ejemplo, estoy en un canal de YouTube, siempre estaré expuesta a las personas que no les guste lo que haga, ¿no? Que no les guste mi cara, que no les guste mi voz, pero estoy clara que tiene que ver con la otra persona, porque yo estoy clara cuál es mi propósito de hacer estos videos. Que esto que hago no es para todo el mundo, que muchos quieren estar como están, y está bien, porque es su elección. Y te dejo por aquí el juego del ping-pong para que te puedas dar cuenta de cómo controlas tus emociones. Finalmente entendí que la única persona a la que debo gustarme es a mí, que siempre habrá rechazo. Es por esa razón que el rechazo tiene que ver más con la otra persona que conmigo. No te lo tomes personal. Mientras más te expongas, más posibilidades que te rechacen. Pero también hay más posibilidades de que encuentres al amor de tu vida, el trabajo de tus sueños, tener mejores amigos que te acepten por ser quien eres. Nos enganchamos más en lo malo porque nos hemos acostumbrado que en lo bueno que pueda pasar. Una de las cosas que para mí fue un quiebre es que nunca digas algo que no te dirías a ti misma. Y te lo repito nuevamente, nunca digas algo que no te dirías a ti misma. Porque a veces nos gusta aconsejar a las personas, pero en la práctica contigo no lo realizas. Momento que te mires. Tener miedo al rechazo no es malo. Los miedos tienen una función. Son un instinto humano de señal de mantenernos despiertos y a salvo. Sin embargo, demasiado miedo puede paralizarnos e impedir que consigamos precisamente aquello para lo que tu miedo te está preparando. Te dejo por aquí qué nos enseña el miedo para que despejes algunas dudas. ¿Cómo superar el miedo al rechazo? El error más grande que puede cometer alguien que esté intentando superar sus miedos paralizantes es evitar las situaciones que precisamente se los provocan. De esta forma no se soluciona el problema, sino que se agrava, porque como todos los miedos irracionales, este temor crece a medida que esa persona los intenta evitar. Cuando alguien teme a la oscuridad, incrementa su pánico mientras evita enfrentarse a ello. Pero a medida que se exponen a sus miedos, descubrirá que en realidad se basaban en falsas creencias y empezarán a disminuir. ¿El miedo nunca desaparece? Pues no, los miedos no desaparecen por arte de magia. El error que comete la gente cuando ve a una persona que en apariencia no teme al rechazo es creer que no tiene miedo, cuando la realidad es que lo tiene igualmente, pero actúa a pesar de ello. Jamás esperes que el miedo desaparezca para actuar, no lo hará. Pero a base de enfrentarte a situaciones sociales, irá disminuyendo poco a poco. Es como conducir, al principio te asustas hasta que se convierte en un hábito. Pretender hacer desaparecer el miedo leyendo libros o recibiendo consejos no es posible. Es actuando como el miedo desaparece. No conozco a nadie que haya adelgazado solo leyendo libros de hacer dieta. Desaprende lo aprendido. La mala noticia es que no puedes evitar tener miedo al rechazo. La buena es que si puedes cambiar cómo reaccionas frente a ese miedo. Tu comportamiento frente al miedo es algo que has aprendido a base de hacer lo mismo durante muchos años de tu vida. Si tu reacción te paraliza y te impide conocer gente, entonces es hora de que aprendas a reaccionar de otra manera. Debes desarrollar nuevos hábitos más constructivos en lo que respecta a lo que piensa la gente y de ti mismo. A medida que vayas incorporando dichos hábitos, tu reacción negativa al miedo irá desapareciendo. No te puedes imaginar la cantidad de personas atractivas, ganadoras, geniales, sociales, inteligentes y talentosas que experimentan este miedo social a lo largo de su vida, porque no tiene nada que ver con lo atractivo e interesante que seas.
Las personas más seguras de sí mismas se dan cuenta de que el rechazo simplemente forma parte de la vida y que con el objetivo de desarrollarnos como personas, todos debemos tomar riesgos en algún momento y salir de nuestra zona de confort. Pero sobre todo no se toman el rechazo de forma personal y lo ven más bien como un error de los demás en darse cuenta de cómo son realmente. Esa es la forma de reaccionar frente al rechazo que han aprendido. En el fondo, si pudiéramos perder todo el miedo al rechazo, seríamos muy poco afortunados porque dejaríamos de experimentar esos nervios que en otras situaciones nos dan la energía suficiente para superar adversidades. Te dejo por aquí 5 tips para superar el miedo al rechazo. 1. Sé constante con tus acciones. Cuando empiezan a aparecer estos pensamientos que te provocan este miedo al rechazo, hazte estas preguntas. ¿Este miedo es real? Recuerda que no debes confundir el miedo real con los miedos imaginarios. En las descripciones de este video encontrarás el link del miedo para que diferencies el tipo de miedo. 2. No te anticipes. Tenemos la creencia de adelantarnos a los hechos. Si ya lo das por hecho, que te van a rechazar como poniéndote nervioso, es probable que precisamente eso pase, por lo que validarás tu creencia como diciendo, sabía que no le iba a gustar. Así pues, cuidado con lo que piensas y evita estar buscando constantemente señales de rechazo. Empieza a buscar signos de que eres aceptado, como utilizar afirmaciones positivas. 3. Sé tú mismo, analízate. Si te rechazan, ¿realmente te sientes dolido? Claro que sí, como te dije anteriormente, es como que si te hubieran pegado. Y ten claro que todos en algún momento hemos sido rechazados. Empieza a hacerte estas preguntas cuando te rechacen. ¿Qué hice mal? ¿Qué hubiera hecho de diferente? Para la próxima voy a tener en cuenta lo que me pasa. 4. Deja de pensar en lo que dirá el otro. Muchas veces estamos preocupados por lo que piensan los demás, cuál va a ser su reacción, y eso no te permite hacer tú, porque estás pensando en lo que hacen los otros y no te estás centrando en ti. Si te rechazan, por ejemplo, si te presentas a un trabajo, quizás sea el momento que te tomes riesgos y te preguntes qué fue lo que pasó, por qué el rechazo, y te darás cuenta que no quieren tus servicios porque no reúnen los requisitos que quieren, pero no tiene que ver contigo. 5. Modifica tus pensamientos y confía en ti. Cuando prestas atención a lo que piensas y eres en esas personas que todo lo analizan, es momento que cambies tus preguntas por acciones. Voy a dejar de darle vueltas a mis pensamientos y mejor voy a hacer esto. Y es salir de tu bucle de pensamientos. Es importante tener precisamente seguridad en ti y amor propio. Es empezar a mirarte y evaluarte interiormente. Y si con estos tips no puedes contigo, sería bueno ir a un especialista. Ellos te apoyarán, porque lo único que debes de tener miedo en la vida es a no quererte a ti mismo. En el próximo video te hablaré el miedo al abandono. Si te resultó útil este video, dame una manito arriba, me ayudaría muchísimo a seguir haciendo estos videos. Y si encontraste contenido de valor, compártelo en tus redes sociales, así seguimos con esta cadena de amor. Te invito a que te suscribas a mi canal, si todavía no lo has hecho, dale a la campanita para que te lleguen tus próximos videos. Muchas gracias de corazón, estoy para ti, porque sabes una cosa, tú te lo mereces. Te mando siempre, siempre un abrazo mariposa, nos vemos pronto, un beso. Un abrazo mariposa, te mando un beso, te mando flores. Un abrazo mariposa y te mando, porque tú te lo mereces.